Acabamos de ver cómo se traza un triángulo conociendo sus tres lados. Ese es el primer caso. Ahora viene el segundo caso, conociendo dos lados y el ángulo comprendido entre ellos. Entonces, fíjate, me piden graficar el triángulo ABC tal que la medida del ángulo A es igual a 40 grados. La medida del lado AP es igual a 5 centímetros y la medida del lado AC es igual a 8 centímetros. Entonces nos dan dos lados, el ángulo comprendido entre los dos que es 40 grados. Entonces, recuérdate que siempre vamos a trazar de preferencia el lado de mayor longitud. Entonces primero trazamos 8 centímetros. Y 8 centímetros lo vamos a representar como el lado AC. Lo medimos con la regla, ¿sí? Trazamos aquí nuestros 8 centímetros, lo estoy indicando acá. Vamos a ver si me funciona el lápiz. Vamos a ver si el lápiz funciona. Espérense porque esta a veces no funciona. No está funcionando el lápiz. Bueno, con el cursor, esto que tenemos aquí, el lado 8 centímetros. Voy a posicionar el transportador. Aquí voy a usar el transportador porque ¿cómo mido los 40 grados? Utilizando el transportador. Recuerda, te voy a posicionar el transportador en el vértice A. En el vértice A voy a colocar el centro del transportador, en la rayita donde marca el centro del transportador, y el cero que queda al nivel de donde está C, ¿sí? Entonces allí mido los 40 grados, voy a colocar un puntito en donde mide los 40 y luego uno ese puntito con el vértice A. Esa medida puede ser de cualquier tamaño, porque tú después con la regla, si la medida te quedó muy pequeña, la extiendes. ¿Hasta dónde? Hasta que te llegue a 5 centímetros, como está aquí en la segunda parte de la figura. Extiendes la medida del puntito donde marcaste los 40 grados hasta donde está el vértice y cerciórate que mide 5 centímetros. Después que te cerciores que mide 5 centímetros, bueno, unes el segundo vértice, que lo vas a llamar B, con el vértice C. Y ahí tienes el triángulo ABC. Bien, supongamos que te piden graficar un triángulo PQR tal que la medida del ángulo Q es 100 grados, que PQ vale 3 centímetros y que QR vale 6 centímetros. Entonces, fíjate, PQ es igual a 3 centímetros. Aquí tenemos la representación de esos 3 centímetros. Y QR 6 centímetros. Pero ahora tú tienes que verificar que entre estos dos lados existan 100 grados. ¿Sí? El ángulo entre los dos lados sea 100 grados. Bueno, tú puedes dibujar primero los 3 centímetros, ubicar el transportador en ese vértice para medir los 100 grados. O si quieres medir primero los 6 centímetros y después ubicas los 100 grados. El orden no te va a alterar el resultado porque va a ser igual. Después que mides esos 100 grados, bueno, entonces trazas la línea que delimita los 100 grados, verifica que esa línea sea de igual medida a uno de los dos lados que te están pidiendo. En este caso, si trazaste primero 6, quiere decir que la segunda medida correspondería a 3. Y luego unes ese extremo con el vértice R y ahí ya tienes trazado el triángulo PQR. Muy bien. Tercer caso, conociendo la longitud de un lado y dos ángulos adyacentes a él. Entonces, fíjate, supongamos que te piden graficar el triángulo APC, tal que la medida del ángulo A es 60 grados, la medida del ángulo C es 70 y la medida del lado AC es 8 centímetros. Bueno, primero vas a trazar tus 8 centímetros y le vas a indicar a cada extremo qué letra corresponde. A y C, sería vértice A, vértice C. Con el transportador vas a medir 60 y 70 grados respectivamente, que serían los ángulos adyacentes, ¿ya? Entonces, en este caso, ubicas el transportador en el vértice A, recuérdate que el centro lo haces coincidir con el punto A y el cero que coincida con C, para poder medir la abertura de 60 grados. Después que midas 60, trazas un pequeño segmento de recta. Luego ubicas el transportador, ahora el cero lo vas a ubicar aquí donde está el vértice C y vas a medir en sentido contrario los 70 grados, ¿sí? Ahí sería en sentido horario, si lo tomamos como lo explicamos en trigonometría. Entonces mides tus 70 grados
haces un pequeño segmento de recta que delimite esos 70 grados. Inicialmente esos segmentos no se van a cortar, pero tú los vas a extender hasta que se corten en un punto. En ese punto correspondería al vértice B. Entonces ya tengo trazado mi triángulo ABC. Fíjate, segundo ejercicio. Grafica el triángulo PQR tal que la medida del ángulo P sea igual a 40 grados, la medida del ángulo Q 60 y la medida del segmento RP 6 centímetros. Entonces, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a trazar mi lado que me están dando que sería 6 centímetros, ¿sí? Y lo identifico como PR, que serían los vértices. Los vértices corresponden a los extremos de este segmento. Voy a ubicar el transportador en el vértice P, mido mis 40 grados y ahí voy a marcar una línea. Luego ubico el transportador en el vértice R y ahora mido mis 80 grados, marco la línea. Esas líneas las voy a extender hasta que se corten en un punto. Ese punto va a representar el vértice Q. Entonces ahí ya tengo dibujado el triángulo PQR de base 6 centímetros y ángulos 40 y 80 grados respectivamente. Entonces, para poder hacer el trazo o el gráfico de estos triángulos, necesitas utilizar el transportador y medir correctamente los ángulos, ¿sí? Porque aquí tienes un lado y dos ángulos. Y en el que te acabamos de explicar anteriormente, tenías dos lados y un ángulo. Entonces, para medir los ángulos, en ambos casos necesitas usar el transportador y la regla. Bien, otro caso. Construyendo un triángulo isósceles conociendo su base y su altura. Recuérdate que la altura es una línea perpendicular a cada lado y esa perpendicular divide al lado en dos partes iguales. Nosotros le llamamos dos segmentos congruentes, es decir, dos segmentos de igual medida. Entonces te dicen que vas a construir un triángulo isósceles conociendo su base y su altura. La base está representada como BC, mide 50 milímetros. 50 milímetros llevado a centímetros es 5 centímetros. Y la altura correspondiente a la base representa un valor de 40 milímetros. 40 milímetros en centímetros equivale a 4 centímetros. Entonces con tu regla trazas tu base, que es 50 milímetros, serían 5 centímetros, y luego le vas a ubicar el punto medio, pero el punto medio no midiendo con la regla, o sea, no vas a ubicar la mitad de 5 que sería 2,5, lo vas a hacer de la forma más precisa que es con el compás. Entonces ubicas el compás en este extremo y trazas un pequeño arco, como este que tienes acá. Luego posicionas el compás, la punta metálica en el otro extremo y trazas un segundo arco. Esos dos arcos se van a cruzar en dos puntitos. En esos dos puntitos va una línea. Esa línea la haces con lápiz y que sea un trazo fino y no muy oscuro. ¿Por qué? Porque este es un trazo auxiliar, es decir, un trazo que me va a permitir ubicar posteriormente a lo que yo quiero hacer, que es el triángulo. Muy bien. La intersección de estos dos puntos va a pasar justamente por la mitad de la base, que es lo que yo quiero. Y esa línea va a ser perpendicular a la base y va a representar a la altura. Ahora, la altura tiene que medir 40 milímetros. Entonces, desde acá hasta acá yo mido 4 centímetros, porque 40 milímetros equivale a 4 centímetros. Justamente cuando haya llegado a la medida de 4 centímetros, bueno, ahí va a estar el segundo vértice, 1, ese vértice con los otros dos, y ya tengo el triángulo que me están pidiendo. Construyendo un triángulo rectángulo, conocido su hipotenusa y su cateto. Entonces, nada más me dan la hipotenusa y un cateto. Entonces, fíjate lo que voy a hacer. Recuérdate que el triángulo rectángulo es un triángulo en donde uno de sus ángulos internos mide 90 grados. Vas a trazar primero el cateto que te están pidiendo o el cateto que te están dando. Te están dando como medida de cateto 50 milímetros, que son 5 centímetros. Entonces lo trazas como base. Aquí lo tenemos identificado como cateto. Con la regla mides tus 5 centímetros, ¿ya? Luego vas a trazar una perpendicular. Esta perpendicular va a ser un trazo auxiliar, con lápiz fino y clarito, que no sea muy grueso. Entonces trazas tu línea perpendicular, que es esta que tienes acá, esta que se ve como en azul, y ahí identificas tu ángulo de 90 grados, ¿sí?
Y ahora vas a trazar la hipotenusa. Recuerda que la hipotenusa es el lado más grande del triángulo rectángulo y además es el lado opuesto al ángulo recto. Es el ángulo es el lado que le queda de frente al ángulo recto. Entonces, vas a abrir tu compás a 60 milímetros, que sería 6 centímetros. Y lo vas a ubicar en esta, la punta metálica la vas a ubicar en este vértice. Y en la otra vas a trazar un arco. Ese arco que va a cruzar aquí a la línea perpendicular y donde lo cruza va a ser el segundo vértice. Entonces unes ese vértice con el otro extremo y ya tienes tu triángulo rectángulo que te están pidiendo. Está bastante sencillo. De todas maneras, este caso y el que acabamos de explicar anteriormente lo vamos a hacer extensivo en un video de apoyo para que puedas entender mejor cómo se hace utilizando los instrumentos. Bien, trazar un triángulo escaleno conociendo la altura y dos de los lados. Entonces la altura mide 40 milímetros y los lados 60 milímetros y 30 milímetros. El lado AP mide 60 milímetros y el lado BC 30 milímetros. Entonces, lo primero que vamos a hacer es trazar el lado BC, que corresponde a la base. 30 milímetros son 3 centímetros. Trazas tus 3 centímetros aquí. ¿Ya? Luego vas a trazar la altura. La altura mide 40 milímetros, que serían 4 centímetros. Tú vas a extender la base a una línea más clarita que está acá, que eso va a ser un trazo auxiliar, y de allí hacia arriba, en una perpendicular, vas a medir los 4 centímetros, porque los 4 centímetros te va a delimitar la altura del triángulo, es decir, hasta dónde llega tu triángulo, ¿sí? Recuerda que aquí la altura va a estar por la parte externa del triángulo, no va a estar en la parte interna. Entonces, trazas tú 4 centímetros y justamente a los 4 centímetros, entonces ahora vas a ubicar el lado AB, que corresponde a 60 milímetros, que sería 6 centímetros. ¿Cómo lo vas a ubicar? Bueno, vas a tomar el compás y lo vas a abrir a 6 centímetros. Vas a ubicar la punta metálica aquí en B y luego vas a trazar un arco que corte a la línea que está delimitando a la altura del triángulo. Esa línea se va a intersectar con el arco y esa intersección va a representar el vértice A. Bueno, unes ese vértice con los otros dos extremos y ya tenemos nuestro triángulo ABC. No se ve tan sencillo, pero sí es sencillo. Lo que tienes que hacer es practicar. En esta primera parte solamente vamos a hacer la práctica del caso 1, que es donde conoces todos los lados del triángulo. Pero posteriormente vamos a extender a estos otros casos porque la idea es que enriquezca lo que ya tú sabes. Ya tú sabes trazar triángulos cuando tienes los tres lados. Ahora vas a trazar triángulos cuando solamente te den dos lados y un ángulo comprendido entre los dos lados, o un lado y sus ángulos adyacentes, o estos casos particulares, ¿ya? Muy bien, entonces iniciamos entonces la práctica número 5. Repito, solamente vamos a hacer hoy los ejercicios que corresponden a gráfico de triángulos conociendo los tres lados. Entonces aquí tenemos los tres primeros ejercicios que son los que voy a pedir para la práctica. Muy bien, ya terminamos entonces esta parte. Entonces vamos a proceder a hacer los ejercicios. Hasta luego.